Eh, el problema que uno tiene delante es esta cuestión de las diferencias en las tasas de ganancia. Si uno miró la igualación de las tasas de ganancias, el proceso de igualación de las tasas de ganancia, dijo, la unidad entre la producción y el consumo social se establece a través de ese proceso de formación de la tasa general de ganancia. La tasa general de ganancia es la portadora o expresa la unidad orgánica del movimiento de los capitales individuales, la condición de órganos individuales del capital total de la sociedad. Y sin embargo, cuando observa el movimiento concreto, cosa que había aparecido en una clase anterior, lo que se encuentra es que claramente hay capitales con tasas de ganancias marcadamente diferentes. Y entonces, yo en realidad esto lo tendría que haber dicho antes, pero venía tan embalado con lo que pasábamos de la renta de la tierra que agarré directamente el capital monopolista. Es necesario explicar la diferencia de las tasas de ganancia. ¿Sí? Digo, el supermercado, ya que hubo la referencia a la ley de góndolas, claramente tiene una tasa de ganancia que es distinta a la de algún quintero que produce verdura para el supermercado. La Serenísima tiene una tasa de ganancia que es muy distinta de la tasa que tiene un capitalista tambero. ¿Sí? Y así en un montón de aspectos. Entonces, el problema que uno se enfrenta es que tiene que explicar esas diferencias. Nosotros vimos una línea dentro del marxismo, que es la línea dominante dentro de la economía política marxista, que es esta del capital monopolista, que es decir, la tasa general de ganancia es irrelevante. Ahora hay otra determinación. El valor no es más lo que determina la unidad entre producción y consumo social. Ahora es la voluntad de los monopolistas los que ponen el punto de partida y después los otros se ajustan a esto que hacen los monopolistas. Así se explica las distintas tasas de ganancia. Dentro de la economía política marxista, mucho más posteriormente, es una cosa relativamente actual, aparece una línea que plantea que que no es válida la explicación de la teoría del capital monopolista, porque en realidad no existen las diferencias en las tasas de ganancia. Que esas diferencias son movimientos circunstanciales y que a veces es el movimiento concreto de cómo confluyen las tasas de ganancia, que a veces son más altas en un lugar, en una rama, después ahí crece la producción, entonces tiende a bajar, pero sube en otra rama, y que en realidad este planteo del monopolio es inválido, que desconoce las determinaciones del valor de las mercancías, del precio de producción, y que incluso empíricamente se pone en evidencia que no hay diferencias de tasa de ganancia entre capitales de distintas magnitudes. Y que por lo tanto acá no hay ningún problema que requiera mirarlo con más detenimiento que esto. Uno de los principales teóricos de esta línea es Anwar Sheikh, del cual ya hablamos antes.
Sheikh es uno de los principales, y el argumento que tienen respecto de la invalidez del planteo es que hacen algún análisis estadístico con Estados Unidos. Estados Unidos tiene en su sistema de información estadística una división en las corporaciones por magnitud del capital, y lo que muestran estos estudios es que la tasa de ganancia es que hay 4 escalones, creo 5, no me acuerdo bien, en la estadística, y que al final la tasa de ganancia de los 4 escalones es más o menos la misma. Entonces dicen, toda esa discusión es una discusión inválida. En la Argentina en particular, y con el desarrollo de la forma que fue tomando la acumulación de capital en el mundo, va quedando marcadamente claro que la tasa de ganancia de una rama de la producción que tiene vínculo con otra rama de la producción, que hay diferencias sustanciales que muestran capitales que tienen capacidades de acumulación muy distintas y que está asociado con la magnitud de esos capitales. ¿Qué es lo que uno ve en la Argentina? Esto que yo decía antes. Pero hoy lo ve, estos casos que yo ejemplifiqué antes, pero hoy lo ve en el mundo muy marcadamente. Es claro que el taller que hace las zapatillas Nike, hoy vamos a dejar Adidas de lado y vamos a mirar la Nike, que hay una cantidad de talleres que hacen las zapatillas Nike en Vietnam, en Indonesia, en China, no tienen la misma tasa de ganancia que tiene Nike. Que Microsoft no tiene la misma tasa de ganancia que tiene un proveedor de servicios de Internet que trabaja para Nike. Que Uber no tiene la misma tasa de ganancia que tiene el pequeño capitalista que tiene un auto que lo pone a funcionar en Uber. Entonces, uno necesita contestarse por qué hay diferencias entre capitales. ¿Por qué, por ejemplo, voy a volver a tomar el caso de la Serenísima? ¿Por qué la Serenísima no tiene tambos? Si en realidad no hubiera diferencia, podría estar integrada con sus tambos y no depender de terceros que la abastecen, que a veces van y le venden al competidor, y no tiene. ¿Por qué las fábricas, las terminales automotrices no tienen concesionarias? ¿Por qué los que tenían concesionarias las cerraron? La única que tenía era la Renault, concesionaria propia, la cerró. ¿Qué es lo que ocurre en la relación entre capitales que tienen magnitudes muy grandes y que están en distintas ramas de la producción? Lo que yo voy a plantear entonces es lo que para mí es la explicación de esa diferencia. Voy a tomar la pantalla y arranco con esto. ¿Qué es la cuestión? Nosotros hasta acá estábamos hablando de los capitales que se valorizan a la tasa general de ganancia, que es un pequeño capital y que pasa con su proceso de valorización. Y entonces vamos a suponer una rama de la producción en la cual hasta acá
esto que tenemos representado acá es la técnica normal, vamos a considerar que es la única técnica que hay. El capital A es un capital de esta rama, A mayúscula. Hay un capital adelantado que tiene una magnitud que no guarda proporción con esto, pero es para compararlo después con otros capitales adelantados, que para producir una unidad de su mercancía gasta esta cantidad, consume esta cantidad de capital, este es el costo de producir, y que dada la tasa general de ganancia aplicada sobre este capital, en cada unidad de su producto hay este pedacito de ganancia normal y en consecuencia este es el precio de producción y este es el precio de producción general que hay en esta rama. ¿Alguna duda sobre el punto de partida? No, Juan. Bueno. Vamos a suponer que ahora en esta rama de la producción entra otro capital, que es el capital B mayúscula, que es un capital adelantado más grande, por eso tiene una productividad del trabajo más alta que la que tiene A, tiene este capital consumido por unidad de producto y su masa de ganancia, que es la misma tasa que tiene este, pero como este tiene capital adelantado más grande, su masa de ganancia también es proporcionalmente más grande. Es lo mismo que veíamos cuando un capital entra en una rama con una productividad del trabajo más alta que la que impera en esa rama. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto era el precio de producción, el de la A era el precio de producción social, el que regía en esta venta, bueno, con la competencia, etcétera, va a ser que ahora el precio de producción esté determinado por el capital B. Si el capital A sigue produciendo con su vieja técnica, entonces se va a encontrar con que ya no puede, vendiendo al precio de producción de B, ya no tiene la ganancia normal, tiene una ganancia que es más chiquita que la ganancia media. ¿Se ven los textos que hay ahí adentro de los cuadros? Sí, Juan, yo los veo. Está apropiando una ganancia más chiquita que la ganancia media. Bueno, ¿qué caminos le quedan al capital A? El capital A lo que tiene que hacer es lograr incorporar un capital adelantado lo suficientemente grande para poder poner en funcionamiento la técnica que usa B y recuperar su ganancia normal. Eso era lo que nosotros veíamos cuando mirábamos también el proceso de desarrollo, de cómo se pasa de un valor social a otro valor social. Lo mismo ocurre con los precios de producción. Pero ¿qué pasa si el capitalista A no dispone, no tiene acceso a un capital de la magnitud, capital adelantado de la magnitud que tiene el capitalista B, que hace falta para poner en funcionamiento esta producción? ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, los capitalistas que no pueden hacer esto salen de la producción. En la competencia, el que no puede sostener el monto de capital adelantado que hace falta para poner en funcionamiento la productividad del trabajo más alta, está liquidado y sale de la producción. Y entonces, ¿qué le pasa al capital A, capitalista A, si saca su capital de la producción?
Si no puede sostenerse en la competencia, entonces dice, bueno, dejo de producir, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y la alternativa que tiene el capitalista A es liquidar su capital, convertirlo en dinero, y colocar ese capital a interés, convertirse en un capitalista que presta interés. Acá vamos a suponer que la tasa de interés real es positiva, que es igual a la nominal, así que no es que después vamos a incorporar eso. Bueno, supongamos que liquida el capital que tenía, lo convierte en dinero y ahora lo coloca a interés y recibe una masa de interés. Lo que nos vamos a suponer es que toma esa masa de interés y la divide por la cantidad de unidades que antes producía. Con lo cual lo que va a tener es cuánto va a tener como ingreso por interés equivalente por unidad de lo que antes producía. Y esto es lo que va a estar representado acá. ¿Ah? Dividido la cantidad que producía, supongamos que por equivalente de unidad que producía antes va a recibir esta cantidad de interés que está ahí en celestito, que vemos que es más grande que la ganancia que le quedaba después de que el otro capitalista había incorporado la nueva técnica. Por lo tanto, el capitalista A le hubiera gustado quedarse como capitalista industrial, pero por lo menos está mejor que cuando se tuvo que ir como capitalista industrial. Pero hay que considerar que tiene que convertir su capital, que tiene la forma de maquinarias que están obsoletas, porque por eso fue desplazado en la competencia por el capitalista B, que es una tecnología vieja, la tiene que convertir en dinero y que la tasa de interés es más baja que lo que está puesto acá, y que en lugar de recibir esta cantidad de interés por equivalente de unidad de las que producía, recibe esta masa de interés. Y entonces el capitalista se encuentra con la situación en la cual, si se quedara produciendo, no puede obtener la tasa general de ganancia, ya no es un capital normal, pero si se quedara produciendo, vendiendo al precio de producción que corresponde al capital B, obtendría por unidad de producto una masa de ganancia más grande que la que obtiene liquidando su capital y poniéndolo a interés. Y en consecuencia, en lugar de retirarse de la producción y liquidar, se queda en la producción. La ganancia que obtendría, que es menor que la ganancia media, esta que está acá, es más grande que el interés que está recibiendo. Y entonces se queda en producción, pero ya no es un capital normal, ya no participa en la formación de la tasa general de ganancia. Ahora lo que rige su permanencia en la producción es que hasta cuándo le va a convenir quedarse, hasta que su ganancia por unidad de producto en relación con el capital adelantado iguale a lo que va a obtener como interés. Después vamos a ver más determinaciones que hacen a esto. Pero ¿qué pasa entonces a este pequeño capital que está acá? Para este pequeño capital, esta diferencia que hay entre la tasa de interés que rige el límite de su capacidad de valorizarse y la ganancia que está obteniendo, desde el punto de vista de esos pequeños capitales, esta diferencia
es una ganancia extraordinaria. Y como esto es una ganancia extraordinaria, lo que va a ocurrir es que hay otros capitales que están también por ser liquidados o que están en esta situación, que tienen como alternativa tener esta tasa de interés, y para ellos es atractivo entrar a competir con el capitalista A, y obtener esta ganancia extraordinaria. El resultado de ese movimiento va a ser que, como van a aumentar la cantidad de capitalistas A que producen esta mercancía, el precio comercial va a caer hasta llegar al punto de indiferencia para estos capitalistas. Le da lo mismo colocar el capital a interés que seguir en producción. Cuando uno mira esta situación, los otros determinaciones que juegan es que puede ser que ese capitalista sea a su vez el productor directo en su capital, que funcione como si fuera el obrero. Y entonces, algo que está acá, en realidad es algo que ese pequeño capitalista usa para sobrevivir, el equivalente al salario que tendría que pagarle un obrero. Puede ser que la tasa de interés real sea negativa, con lo cual esto se va para abajo. El límite de sostenerse en producción puede estar muy por debajo de esto que está acá. Puede estar incluso por acá abajo. Después podemos mirar ejemplos concretos. Pero tomémoslo en esta determinación más simple, y lo que nos vamos a encontrar es que la competencia entre los pequeños capitalistas va a hacer que el precio comercial se ubique al nivel de la equivalencia con liquidar el capital y colocar a interés. ¿Qué va a pasar en esa rama con el capital normal? Ve que había entrado, vamos a tomarlo como si fuera una secuencia, ve que había entrado a producir. Ahora, a este precio que está acá abajo, B ya no tiene la ganancia normal. B está vendiendo por debajo de su precio de producción. Y en consecuencia, lo que nos vamos a encontrar es que si puede ocurrir este movimiento que tenemos acá, lo que va a ocurrir es que no pueden entrar los capitales normales. O si lo miramos como una secuencia es, el capital B normal entra y a continuación tiene que salir, porque la competencia de los pequeños capitales lo expulsa de la rama, porque le tiran el precio comercial por debajo del precio de producción. Y hasta acá nos encontramos entonces que hay ramas de la producción donde hay pequeños capitales, no tienen la escala normal para poder producir, y los capitales normales no pueden entrar, porque al precio comercial que impera en esa rama no se puede obtener con un capital normal la tasa general de ganancia, porque ese precio comercial está tirado abajo por el límite de la competencia entre los pequeños capitalistas. Tomo aire y les pregunto, ¿se siguió hasta acá? Perdón, yo quería hablar y no me mandaba. Sí, yo entendí. Igual ya te lo había leído, así que no cuento. Bueno,
¿Podemos seguir hasta ahí? ¿Hasta ahí se entendió por qué subsisten pequeños capitales en una rama y en esa rama no pueden entrar capitales normales? Sigo. ¿Qué pasa con este movimiento? La diferencia entre lo que es el precio de producción de esta mercancía, que estaría determinado por el capital B, y el precio comercial, que está por debajo de ese nivel. Y acá lo que tenemos que hacer es incorporar al conjunto de los capitales de la sociedad. Vamos a suponer que esto es un medio de vida, vamos a suponer que es una unidad de la mercancía que tenemos acá en esta rama, es lo que los obreros necesitan consumir para, es lo que determina el valor de la fuerza de trabajo, y en consecuencia, si en esta rama estuviera el capital B porque el capital A se hubiera retirado, ¿tá? Si la situación hubiera sido esta que teníamos acá, el capital A se hubiera retirado y se hubiera convertido en un capital prestado de interés, porque a este precio recibiría menos que el interés. Se quedó porque si se iba recibía menos que si se quedaba. El límite ahora es que recibe lo mismo si se queda o si se va. Entonces, si el capital B lo hubiera podido desplazar efectivamente al capital A y el capital se hubiera tenido que ir, la mercancía esta se vendería al precio de producción de B y la tasa de plusvalía para el conjunto de los capitales de la sociedad estaría determinada por esta relación entre plusvalía y capital variable. Pero el hecho de que subsista el pequeño capital hace que esta diferencia que hay entre el precio de producción y el límite, el precio límite para el pequeño capital, abarate la mercancía llega al consumo de los obreros por debajo del precio de producción y en consecuencia esta plusvalía que estaba acá pasó a ser apropiada por el conjunto de los capitales de la sociedad. Esa mercancía es más barata que lo que corresponde al precio de producción, el valor de la fuerza de trabajo, en consecuencia, tiene descontado el pedacito que corresponde a esa baratura. Y el conjunto de los capitales de la sociedad se beneficia con una tasa de plusvalía más alta que la que tendría si este capital B efectivamente hubiera podido mantenerse en producción. Pero ahora lo que tenemos que mirar es otra situación. Bueno, esto es la plusvalía que se le escapa al pequeño capital y que va a ser apropiada por el conjunto del capital total de la sociedad. Esto que yo recién decía es esa rayita, esa franjita que está ahí. Pero ahora vamos a considerar que esta mercancía no llega directamente en el proceso de circulación al consumo individual, sino que hay un proceso intermedio que tiene a esta mercancía como materia prima y que la va a procesar, que la va a envasar, por ejemplo. Simplemente eso, o la va a transformar de alguna forma. Y entonces,
Este es un capitalista que está en otra rama de la producción, es un capital normal, tiene la escala propia del capital normal en su rama y se encuentra con que puede comprar esta materia prima, este medio de producción que necesita, a un precio comercial que está por debajo del precio de producción. Compra a ese precio comercial la materia prima, pero cuando vamos a suponer que no necesita incorporar ningún elemento adicional de capital al movimiento, vamos a mirar solo el efecto de lo que significó comprar la materia prima, es un capital normal, vende su mercancía al precio de producción. Compró la materia prima por debajo del precio de producción, vende al precio de producción. Y en consecuencia, cuando vende al precio de producción, lo que compró por debajo del precio de producción, se quedó con esta plusvalía, que era la que venía de acá y que llegó acá. Ahora la tiene. ¿Está? Ahora, para este capital, esta diferencia es una ganancia extraordinaria, porque hizo un desembolso que solo corresponde a la parte llena y va a vender a la parte todo, incluyendo la rayadita. Y en consecuencia tiene una ganancia extraordinaria. Y uno podría decir, bueno, con esa ganancia extraordinaria le va a pasar lo mismo que le pasaba a estos cuando tenían la ganancia extraordinaria. La competencia va a hacer que pierda la ganancia extraordinaria. Pero si en la rama esta el capital está centralizado, concentrado, en una escala lo suficientemente grande como para que competir por que entre otro capital a competir por esta ganancia extraordinaria, implica que tiene que multiplicar la producción total en una magnitud tal que termine tirando el precio del producto por debajo de lo que es el precio de compra. Entonces, en lugar de tener una ganancia extraordinaria, lo que se va a tener es una pérdida extraordinaria. Voy a tomar el ejemplo de la Serenísima. Para competir por esta ganancia extraordinaria que tiene la Serenísima, hay que poner otra Serenísima. Un capital de escala más chica que eso no puede competir con las condiciones de producción y de circulación que tiene la Serenísima. Ahora, incorporar otra Serenísima es prácticamente duplicar la cantidad de leche fluida, vamos a tomarlo sobre la leche fluida, que llega al mercado interno de, vamos a tomar la ciudad de Buenos Aires o como ahora se llama, el AMBA. Es duplicar ese volumen. Y duplicar ese volumen implica, primero, que se va a llevar a la venta, al consumo individual, una masa duplicada de leche. Tiene que duplicarse la necesidad social solvente por leche, tiene que pulverizarse el precio, y al mismo tiempo implica que si estos son los proveedores de la leche, esto es el sector de los tambos que produce la leche, se encuentra con que se le duplicó la demanda. Y si se le duplicó la demanda, lo que va a encontrar es que la producción no alcanza y que en consecuencia el precio se va a ir por arriba, no ya de este precio límite, sino del precio de producción. Y en consecuencia, sobre esa base, saben que yo odio el PowerPoint con texto, lo que le va a pasar al capital si un capital quiere competir con
no puede competir sobre la base de que lo que tiene en pelea es esta ganancia extraordinaria. No puede competir por esa ganancia extraordinaria misma. La única forma de competir por esa ganancia extraordinaria es poniendo en funcionamiento una productividad del trabajo tanto más alta que lo derrote al otro, no en la competencia por la ganancia extraordinaria, sino por la ganancia normal, y que en consecuencia se quede con la ganancia normal más la ganancia extraordinaria que correspondía a esto. Lo que tiene que hacer es que su mercancía se abarate de tal forma por el aumento de la productividad del trabajo, la competencia normal, no por la ganancia extraordinaria esa, sino para desplazar al otro capitalista, y entonces lo que va a lograr es desplazarlo, tener la ganancia normal más que le viene de los pequeños capitales, más la ganancia extraordinaria. Y cuando venda su mercancía al consumo acá para reproducir la fuerza de trabajo, se va a encontrar con que la vende al precio de producción, pero que es un precio de producción que para poder desplazar que ya estaba, tiene que ubicarse muy por debajo de ese precio, como precio normal, no vendiendo por debajo del precio de producción, sino como precio normal. Y que entonces lo que va a ocurrir es que uno va a encontrar lo que hoy se llama cadenas de valor. En general, ahora en todos se plantea cadena de valor, que es un proceso productivo de una mercancía que encierra una serie de etapas en las cuales se producen lo que va a ser la materia prima para la etapa siguiente, que produce lo que va a ser la materia prima para la etapa siguiente, etcétera, hasta que se tiene el producto terminado, en el cual normalmente sobre el final está el capital normal, pero que pese a ser simplemente un capital normal, tiene una ganancia extraordinaria. Y los otros capitales son pequeños capitales que tienen una tasa de ganancia que es inferior a la normal. Y que entonces, hasta acá uno ve que hay capitales simplemente normales, fuera de esa estructura de producción, conviven con ellos capitales normales que además tienen la ganancia extraordinaria que viene de la cadena de valor, y pequeños capitales que tienen una tasa de ganancia por debajo de la media. Que no es un problema de la forma de mercado, la diferencia en la tasa de ganancia, no es que hay un mercado monopólico o no, es un problema de qué magnitud de capital tiene cada uno de los capitalistas que están en las distintas ramas para afirmarse como un capital normal. Si este capital no pudo ser normal, es porque no tiene la magnitud necesaria para sostenerse en esa condición. Para competir con este capital que está acá, el amarillo, y sacarle la ganancia extraordinaria, esa que está ahí, hay que tener la magnitud necesaria para poner en marcha una productividad del trabajo más alta que la que tiene el amarillo. Es un problema de magnitud de capital. Por eso no hay gran capital y pequeño capital. Hay capital normal y hay pequeño capital. Con el desarrollo histórico, la escala del capital normal es una escala, la escala normal es una magnitud de capital
que está formado por miles de millones, vamos a ponerlo en dólares, son miles de millones de dólares. Eso es la normalidad. El capital que no tiene esa escala es un pequeño capital. Y pierde una parte de la ganancia, una parte de la plusvalía que le extrae a sus obreros, no porque el otro es demasiado grande, sino porque él es demasiado chiquito. Corto y pregunto. ¿Se siguió? Y no me digan que sí, así con alegría, porque no es... A mí me queda la pregunta si hay forma de aproximarse a cuantificar qué sería un capital normal actualmente. Hay formas, depende de las ramas de la producción, hay magnitudes distintas en distintas ramas. Miremos la industria automotriz. La industria automotriz hoy, un capital normal, es un capital que está en condiciones de producir en todo el mundo. Esa es la escala normal. La producción de autos normales, pero ahora la producción de autos anormales también está incorporada dentro de esos capitales. Creo que la BMW es la dueña del Rolls Royce, la Fiat es la dueña de Ferrari. Esa es la escala de capital. A lo mejor dije una barbaridad con lo de Ferrari, pero creo que es así. Esa es la escala. Alguien que les dije yo de DeLorean, que quería competir con lo que había acumulado de capital como vendedor mejor pago de la fuerza de trabajo. No le daba para competir con esto. Yo voy a poner el ejemplo, yo le venía poniendo el ejemplo de la Serenísima porque la primera vez que me enfrenté con esta cuestión y que es la base del desarrollo fue hace muchos años. Esto fue... La relación con esto empezó en el año 73, así que... estudiando qué pasaba con la diferencia de tasas de ganancia entre los tambos que abastecían de leche y la Serenísima. ¿Por qué la Serenísima no tenía tambos? ¿Cuál era la tasa de ganancia de estos tambos que abastecían a la Serenísima? Y lo voy a plantear en esto como expresión. Yo la vez pasada hablé de un modelo del cual viví vendiendo mi fuerza de trabajo durante bastante tiempo, sobre la base de un modelo de medición de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia había varias categorías de tambo, varias escalas de producción. Las tasas de ganancia de los tambos iban de 0 menos algo hasta el 12% anual. El modelo que yo armé para la usina pasteurizadora y en esa época los yogures y creo que la leche en polvo tenía Serenísima, lo hice sobre la base, lo hice con el gerente de producción de Serenísima, que me dio todos los datos que le pedía. Supongo que estaban manipulados con cosas que estaban ocultas en los datos, pero me dieron todos los datos, todo. Con ese individuo nos sentamos a hacer una estructura de planta, de una planta un poco más chica de lo que era la Serenísima en esa época. Mi modelo daba una tasa de ganancia de algo así como el 60% anual, ¿sí? Contra negativa hasta 12% en los tambos. La Serenísima ganaba el 60%, el tambo, perdón,
La usina pasteurizadora que yo había construido me daba 60% anual. Los balances de la Serenísima arrojaban un 80% anual para esa época. Y yo trataba de forzar en mi modelo para que subiera a ver cómo llegaba al 80 y no había forma de llegar al 80. Con lo cual es claro que además tenían toda otra serie de fuentes de valorización que no estaban en lo que me habían dado. Yo creo que lo mencioné una vez acá en la materia. ¿Cuál era una de las claves de la diferencia de la tasa de ganancia? La leche se vendía, la Serenísima la compraba a 45 días de plazo promedio y vendía la leche fluida a 7 días de plazo promedio, con lo cual no tenía capital circulante puesto en la compra de leche. Al contrario, tenía un flujo de capital hasta que recuperaba el capital, tenía, no todo era leche fluida, una parte tardaba más en rotar, pero suponiendo que fuera todo leche fluida, 32 menos 7, 25 días recibía ingreso y todavía no había tenido que pagar un solo litro de leche. Durante 25 días cobraba lo que todavía no había pagado. En un periodo normal de la Argentina de alta inflación, cuando tenía que pagar, pagaba nada. La Serenísima no tenía ningún interés en tener tambos, tenía unos tambos de demostración que lo que demostraba era la técnica un poco mejor que quería que usaran los peores, que los liquidó más o menos rápidamente. Pero no tenía ningún interés en abastecerse a sí misma de leche, perdía esa diferencia. Entonces esta es una diferencia de capital. ¿Qué era lo que se decía entre los tamberos que le entregaban la leche a la Serenísima? La leche se paga por tenor de grasa, por porcentaje de grasa. Creo que ahora se paga también por proteínas, pero también por cosas. Y para saber qué tenor de grasa tiene la leche hay que hacerle un análisis. ¿Y quién hacía el análisis? El que tenía laboratorio, el que tenía capital para tener laboratorio. ¿Quién era? La Serenísima. Entonces, si no querían que la Serenísima realizara la diferencia porque tenía el análisis de laboratorio, había que poner el laboratorio. Los tamberos no tenían con qué poner el laboratorio. Entonces, es una diferencia en la magnitud del capital. Para ser normal hay que tener una determinada escala. No se tiene esa escala, entonces no se puede pretender valorizar ese pequeño capital a la tasa general de ganancia. En un lugar donde la tasa de interés real es negativa, el límite está por debajo del costo, porque si yo liquido mi capital y lo coloco interés, voy a perder, y si voy a perder más rápido que vendiendo a menos del costo, y voy a tratar de mantenerme en producción. Y si soy el productor directo y me aguanto por debajo del salario equivalente, porque no voy a poder ir a vender a otro lado, y voy a ir más para abajo, no voy a poder vender mi fuerza de trabajo, porque sobra población obrera, y me lo voy a aguantar. Y normalmente esos pequeños capitales se mantienen en producción hasta que no pueden renovar el capital fijo. Cuando el capital fijo agota su vida útil, se hace insostenible la posibilidad de seguir en producción y ahí salen. Entonces, a la pregunta de los ejemplos, yo tomé distintas escalas de ejemplo. ¿No? Después hay un montón de determinaciones particulares que uno puede tomar, pero es un problema de escala. Y vuelvo a decir esto, no es que uno es demasiado grande y el otro es normal.
Esa es la visión del pequeño capitalista, que mira su capital y dice, y lo que pasa es que el otro abusa porque es demasiado grande. Yo lo proveo al supermercado y el supermercado abusa porque yo soy normal y ese es un monstruo. Y la relación es exactamente al revés. El supermercado es normal, el otro es un pequeño capitalista. Yo siempre lo pongo con este ejemplo, con esta figura. Es como si yo me subiera a un ring de boxeo a pelear con el campeón del mundo de los pesos pesados. ¿No? Y cuando se me viene encima empezar a gritar, uy, pero ese tipo es muy grande. No, ese tipo tiene el tamaño que corresponde a ese lugar donde está. El problema es que yo soy demasiado chiquito para enfrentarme a ese tipo. El problema es mío, no es del otro. Por supuesto, el pequeño capitalista lo ve al revés, ve el suyo como normal y le parece que el otro es demasiado grande. A la intervención de Alejandro, sí, simplemente la magnitud. La magnitud es una condición para poner en funcionamiento una productividad del trabajo normal. En la industria automotriz, además que compiten entre sí, y el que no se mantiene a la vanguardia del desarrollo de la productividad del trabajo está muerto, y el que no tiene la escala suficiente para sostenerse en esa producción está muerto y va a ser desplazado por los otros capitales. En la industria automotriz, en la época que la industria automotriz norteamericana era la que era la industria automotriz en el mundo, ¿no? No existían los autos japoneses, no existían los autos coreanos, existían los autos europeos, pero en fuerte retroceso. La industria, Detroit, la ciudad de Detroit, era el centro de la producción automotriz del mundo. En Estados Unidos había 4 empresas automotrices después de bueno, ahora vamos a hablar de eso. 4 empresas automotrices que venían ya de ser el resultado de una fusión muy grande de capitales que habían estado siendo independientes en la producción. General Motors es el producto de la fusión de un montón de capitales que había en Estados Unidos. En la década del en la década del 60 había otro más. En la década del 60 creo que todavía quedaba otro, que era la Kaiser. La Kaiser se funde, era la que producía los jeeps, había tenido un fuerte auge durante la guerra, le vende la división de los jeeps a Chrysler, manda la chatarra que le quedaba a la Argentina para que se produjeran los primeros autos en la Argentina, el Kaiser Carabela y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el Precantini, no me acuerdo qué otra cosa más, y desapareció. Quedaban 4. La cuarta era American Motors. American Motors funde en el medio y no puede sostenerse, y quedan 3. De esas 3, la Chrysler no está claro si sigue siendo, si la Chrysler es la dueña de la Fiat o la Fiat es la dueña de la Chrysler. Y la versión general es que la Fiat es la dueña de la Chrysler. No pudo sostenerse como capital autónomo en producción. Ese es un capital normal. Para producir impresoras, para ir a otro terreno, que estoy mirando la mía que está ociosa porque no quiero gastar lo último que me queda de tinta
porque no sé si lo voy a poder reponer. No pienso comprar un cartucho nuevo pagando a precio disparatado, y no sé si los recargadores están funcionando o no. Hay que ser Hewlett Packard. No se puede pretender producir impresoras, o hay que ser Epson, o hay que ser alguna otra de estas. Esa es la escala normal. ¿Está más o menos clara la ejemplificación? Yo di el ejemplo de la industria automotriz en la Argentina y las concesionarias. Cuando hay una fuerte expansión de la industria automotriz en la década del 60 en la Argentina, Renault pone sus propias concesionarias y las cierra. Porque ¿qué es lo que pasa cuando viene una situación como la que ocurrió ahora, o la que está ocurriendo? Ahora parece que están aliviándose en esto. ¿Qué hace la Renault? Le dice a los concesionarios, mira, si vos no vendés el cupo que tenés para vender, entonces yo te saco la concesión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el concesionario? No vende, pero tiene que poner capital adicional para comprarle el cupo a la terminal automotriz, porque si no pierde la concesión. Y entonces, ¿quién absorbe la situación de no poder vender? La terminal no la absorbe el pequeño capitalista de la concesionaria. Si la concesionaria le perteneciera a la terminal automotriz, y entonces se lo tiene que bancar la terminal automotriz. Y hay en la Argentina, después se generalizó en el mundo, pero en la Argentina prácticamente ningún capital del sector industrial o del sector comercial tiene sus propios camiones para hacer la distribución. Lo que hay son pequeños capitalistas camioneros a los cuales se les facilita que compren el camión y lo ayudan, ¿sí? Pero se cuida muy bien de no tener una flota de camiones propios. ¿Por qué? Porque ese pequeño capitalista de los camiones es una fuente de ganancia extraordinaria para el capital de escala normal, podemos mirar qué hay en la Argentina, pero el capital de escala normal. Yo voy a dar un último ejemplo de esto. Hace muchos años, cuando trabajaba como contador, trabajaba para un capital, tuve tiempo trabajando para un capital, que acababa de ser vendido a un enorme capital norteamericano, normal, que a su vez era la filial de un capital mucho más grande, pero esto de acá era un piojo, y había sido de capitalistas nacionales. Y entonces era proveedora de la industria automotriz, en una época que los autos estaban llenos de cromados, y esta era una fábrica que producía la materia prima para el cromado y las máquinas para el cromado. Esto fue durante el gobierno de Onganía o de la dictadura de Onganía o alguno de los que lo siguió hasta la NUCE. En un momento se planteó la necesidad de defender la pequeña empresa nacional. El gobierno planteó esto y entonces fijó una política crediticia que los obligaba a los bancos, no le podían prestar a los capitales más concentrados, tenían que orientar el préstamo al pequeño capital. Como esta empresa figuraba todavía como pequeño capital, lo primero que ocurrió fue que recibió una carta de una de las terminales automotrices diciéndoles: hasta ahora nosotros pagábamos a los 60 días, pero como ahora nosotros no podemos recibir más crédito del banco, vamos a pagar a los 90 días.
vayan ustedes al banco y pidan crédito, porque ustedes se lo van a dar. Situación que este capital podía, pero muchos de los pequeños capitales que abastecían a la industria automotriz no tenían forma de ir al banco a pedir crédito. Entonces, una política que se suponía que iba a beneficiar a los pequeños capitales, en realidad terminó recayendo negativamente sobre los pequeños capitales. Los capitales, voy a tomar el ejemplo ese, las terminales automotrices, no les pasó nada. En lugar de tener el crédito bancario, tuvieron el crédito de los proveedores. Y los proveedores, que eran pequeños capitales, tuvieron que soportar un estrangulamiento de su ganancia. Efectivamente, es un capital que no tiene la escala normal, no puede participar en la formación de la tasa general de ganancia. Ahora, vuelvo a la de Alejandro anterior. Bueno, no veo el dibujito. No future. Bueno. Sí. Ahora reconocí que es el objeto ese. Los capitales normales compiten entre sí y compiten sobre la base general de la competencia. Y el que gana en esa competencia general es el que se queda con el beneficio de tener relación con los pequeños capitales. Entonces, todo el tiempo hay capitales normales que van a la quiebra. No es que es una garantía que no va a perder. Sancor, que tenía una escala equivalente a la de la Serenísima, que además es una estructura cooperativa y es lo que se llama una cooperativa de segundo grado, le pertenece a las cooperativas de tamberos que le pertenecen a los tamberos, le hacía a sus tamberos lo mismo que le hacía la Serenísima a sus proveedores independientes. Porque si Sancor le pagaba a sus tamberos el precio íntegro del producto, el lugar donde tenía que competir era en el procesamiento de la leche. Y si le cedía eso que la Serenísima se apropiaba, se lo cedía a sus socios, entonces no podía competir con la Serenísima. Bueno, ninguno de los dos hoy está en una situación floreciente, más allá de todas las tramoyas que hay en el medio. Sancor viene en muy mala situación hace mucho tiempo, ha vendido partes de lo que era la cooperativa, y la Serenísima vendió partes de su procesamiento y no sé cuánto más a la que es la mayor empresa láctea europea, y no sé si de varios lugares más, que es Danone. Y cuando uno entonces, yo ya no estoy en edad, pero sí para comprar, compra para los nietos el Danonino, se llama Danonino porque esa parte de la empresa la maneja la empresa Danone. Entonces, todo el tiempo ocurre este movimiento. Pero la pregunta es si se entendió el mecanismo. Juan, me queda una duda, Marina. Sí. Cuando vos hablas de capital normal, de acuerdo a la magnitud que vos estás comentando, entiendo que son capitales grandes. Entonces, ¿el capital normal significa que es un capital monopólico o no? No, en la industria automotriz no hay monopolio, hay un montón de competidores. Ahora, ese es el tamaño de capital que hay que tener para competir. Ajá. Si los capitales que producen las autopartes tuvieran la misma escala relativa, entonces le venden al precio de producción y el capitalista de la terminal vende a su vez al precio de producción. No es un problema de forma de mercado, es si se tiene o no se tiene la capacidad
para poner en acción la mayor productividad del trabajo posible. El que no tiene ese capital es el que o sale de la producción o subsiste en la producción con estas determinaciones que veíamos ahí, no participa en la formación de la tasa general de ganancia, su ganancia está determinada por la alternativa de convertirse en un capital prestado interés, y eso es con lo que subsiste en producción. Es esta determinación, no tiene que ver con la forma del mercado, tiene que ver con la capacidad que tiene cada capital para poner en marcha la productividad del trabajo que entra en la determinación del valor de las mercancías. El pequeño capital pone en marcha una productividad del trabajo que es insuficiente para participar en la determinación del valor. Como es insuficiente, cuando no participa en la formación de la tasa general de ganancia. Entonces esto es lo que uno se encuentra en contraposición justamente con la teoría del capital monopolista. La teoría del capital monopolista va a buscar la razón de las diferencias en las tasas de ganancia en la circulación, en la forma del mercado. Y esto que yo estoy planteando va a buscar la diferencia en las tasas de ganancia en la capacidad de acumulación que tiene cada capital en función de la productividad del trabajo que pone en acción, lo cual en general depende de la magnitud de capital. ¿Está? Había un ejemplo, yo creo que no existe más, porque ni siquiera sé si existe la marca esa, pero había un ejemplo en otra producción ligada con la producción agraria que era muy marcada de esto, que era el caso de Cargill y los pollos. No sé si sigue existiendo o no. Cargill producía alimento para engordar pollos y producía lo que se llaman los pollitos bebé. Empollaba los huevos y producía el pollito chiquito. Se los vendía a una serie de capitalistas, pequeños capitalistas engordadores de pollos, que se ocupaban de engordar el pollo, que una vez que estaba gordo se lo vendían a Cargill, que lo procesaba y lo vendía al consumo individual. Y uno miraba y decía, pero ¿por qué Cargill no se integra y produce los pollitos bebé, produce el alimento, engorda los pollos y vende, y después faena y vende los pollos? ¿Por qué tenía una etapa que no le interesaba tener capital desembolsado? Porque con los pequeños capitalistas que estaban en el medio, a esos les vendía el alimento, a esos les vendía los pollitos bebé, ahí tenía diferencia, a eso le compraba los pollos engordados y ahí en alguna de las dos puntas o en las dos puntas realizaba esta diferencia de estar vinculándose con pequeños capitales. Yo les voy a agregar otra situación que entiendo que está presente en este movimiento, no ya en esta relación. Pero nosotros teníamos que si un capital incorpora una innovación técnica, un capital incorpora una innovación técnica que le permite poner en marcha una productividad del trabajo más alta que la que es normal, tiene una ganancia extraordinaria. Y que esa ganancia extraordinaria se va perdiendo a medida que se generaliza, o desapareciendo a medida que se generaliza la nueva técnica. Hay capitales con el desarrollo de la especialización en los procesos de innovación técnica cuya
especialidad es producir la innovación técnica, que después no la ponen ellos mismos en marcha, sino que producen innovación técnica para otras ramas de la producción. Cuando a los capitales de esa otra rama le venden el producto que porta la innovación técnica, o la innovación técnica misma, lo que hacen es decirle, bueno, vos vas a tener una ganancia extraordinaria, una parte es para mí. Yo te cobro la parte de la ganancia extraordinaria. Qué atractivo tiene mi producto, que vos vas a tener una ganancia extraordinaria. Bueno, una parte es para mí. Y en consecuencia, uno se encuentra, no existe en la pureza, porque es muy difícil, capitales que están especializados en la producción de la innovación técnica. Lo que venden es la fuente de la ganancia extraordinaria para otros. El otro pone en funcionamiento la innovación técnica, se generaliza y desapareció. Pero el capital que la produjo, en el medio, produjo una nueva innovación técnica. Y cuando la vende, vuelve a haber una ganancia extraordinaria y entonces vuelve a recibir una parte. Si esto pudiera ser hecho puramente así, sería un capital que siempre tiene, además de la ganancia normal, una ganancia extraordinaria, porque produce permanentemente la fuente de esta ganancia. Lo de las patentes está ligado con la velocidad del desarrollo técnico y la facilidad de incorporar la técnica nueva. Me detengo un segundo en esto. Las patentes siempre existieron, pero ¿por qué en un momento se convierten en críticas? Si uno mira el siglo XIX, uno dice, lo que hay de innovación, se incorpora una maquinaria y se vende la maquinaria, o el mismo capitalista que va a usar la maquinaria produce la maquinaria que sostiene mayor productividad del trabajo. Y entonces, para poder poner en funcionamiento la innovación técnica, no solo hay que tener el capital necesario para desarrollarla, sino que además hay que tener el capital para poder producir la máquina portadora de la innovación técnica. Cuando se desarrolla la computación, lo que empieza a ocurrir es que hay toda una parte de la innovación técnica que está en cómo se regula la máquina, cómo se regula el proceso y que sirve para diversas máquinas. Y ahora el capitalista que produce esa innovación, ese desarrollo, no produce las máquinas, lo que produce es la innovación. Y si antes uno quería un capitalista, quería robarse la innovación técnica de otro capitalista, lo que hacía era comprarle una máquina y hacer lo que se llamaba la ingeniería inversa, que es agarrar la máquina y desarmarla para ver qué es lo que tiene adentro. La industria argentina tenía una fuerte experiencia en esta ingeniería inversa. Ahora, eso tiene todo un costo y después hay que tener para poner a funcionar la cosa. Ahora, en particular con el software se puede reproducir a muy bajo costo. La innovación técnica cuesta una cantidad de trabajo aplicado, por lo tanto de capital, que está aplicada y que debe ser recuperado a lo largo de la vida útil de esa innovación técnica, de esa técnica, de ese software, pero que en realidad basta con comprar, ahora ni siquiera es un CD, ¿tá? Basta con comprar, lo voy a tomar así, un CD donde está el programa, y entonces con el costo del CD
uno se apropió del producto de la innovación técnica de ese capital. Entonces, se hace muy crítica la cuestión de las patentes, porque esa es la forma jurídica en que se resuelve que frente a esta posibilidad de apropiarse gratis del producto de la innovación técnica para la cual se aplicó capital, y hace falta que se aplique capital, y si después no se puede vender la innovación técnica, el capital ese no se puede aplicar, la patente se hace crítica para eso. Y por eso aparece como un problema muy ligado con con las condiciones, llamémosle, recientes y actuales de la acumulación de capital. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Juan. Con esto nosotros terminamos otra parte de la unidad 5, que es cómo se explica la diferencia en las tasas de acumulación de distintos capitales. La pregunta, esta es la pregunta, la primera parte de la pregunta 3. Esa primera parte de la pregunta 3 es cómo explicamos esa diferencia en las tasas de ganancia de los distintos capitales, Hilferding y yo. Creo que no hay ningún otro autor en esto. Esa pregunta va a tener otra parte, que es la explicación de las diferencias en las formas nacionales de acumulación de capital, donde va a entrar el planteo de Lenin, va a entrar el planteo de la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, va a entrar la teoría del intercambio desigual y va a entrar el planteo que yo también voy a hacer en torno a esto. Yo diría que tratemos de avanzar. El jueves no creo que lo podamos terminar todo eso, pero el martes que viene sí o sí terminar con eso. Ver muy rápidamente lo de crisis y después ya entrar en la última unidad. Hoy es 23, el martes que viene es 30. Sí. Sí, sí. Tenemos que... Ahí tenemos que haber llegado ya a ver crisis rápidamente y empezar con la última unidad. Juan, Sí. ¿a cuándo se extiende la cursada? ¿Tenés idea? Y habíamos hablado de mediados de julio, 2 semanas de julio, digamos, una cosa así. Uh-huh. Se quedaron sin habla, pues. No, está bien, no. Solo para ir organizando los tiempos. Sigue sin estar claro qué es lo que va a pasar. Pero bueno, si ustedes pueden, yo estoy dispuesto a seguir. Hasta que no haya vacuna, yo creo que mi situación va a ser más o menos la misma. Yo no sé qué va a pasar con el segundo semestre. En la Facultad de Sociales de la UBA ya está planteado que el segundo semestre es virtual. Todas las ilusiones de que iba a haber exámenes finales presenciales, y qué sé yo, todo eso quedó aparentemente en la nada. De hecho, nosotros damos un seminario ahí el segundo cuatrimestre y estamos preparando el seminario para hacerlo virtual.
Así que bueno, no sé cuándo empezará. En sociales empieza el 12 de septiembre, no sé si termina en diciembre, mediados de diciembre. No sé en Sarmiento qué es lo que van a... Claro, igual en la UBA arrancaron más tarde con la cursada virtual. Sí, sí. La UBA no había económicas, no había empezado, y sociales iba a empezar la semana que empezó la cuarentena, creo. Claro, porque empezaba el mediados de marzo. Así que la semana de la cuarentena iba a empezar. Pasa que ahí también se dijo primero, bueno, nada, no hay curso virtual, después fue cada uno haga lo que quiera, después fue traten de calificar en el curso virtual, lo mismo que en Sarmiento. Bueno, nos vemos el jueves. ¿Nos pasás la tercera pregunta por mail, Juan? Bueno, y les tengo que pasar, pensé que se los iba a poder pasar, pero cuando me lo mandé por mail, me lo mandaron al celular, y cuando lo mandé por mail, hasta donde vi, el mail no me había llegado. No sé, y no me llegó. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Bueno, Dale, hasta buenas jueves. noches. Hasta Dale, luego. buenas noches. Chau.